Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo la política ecuatoriana ha sido manejada básicamente por los medios de comunicación y los dueños de los medios de comunicación. Y ahora nos enfrentamos a una situación extraña en que la internet, donde los dueños de los medios de comunicación no son ricos del Ecuador, pues cambia y crea una nueva posibilidad y un cambio total en los posibles futuros gobiernos, no solamente nacionales, sino seccionales. Recordemos que nosotros nos independizamos en el año de 1830 y en ese momento los libros, la prensa, los impresos, los pasquines, ya existían y los que llegaban a ser poder en este país, de acuerdo con las leyes y constitución, eran los que sabían leer y escribir. ¿Y quiénes sabían leer y escribir? Unos pocos. ¿Y quiénes tenían libros? Los libros eran lo más caro del Ecuador. Desde hasta el siglo XX, lo más caro que ha existido en este país han sido los libros. Entonces, ¿quiénes tenían derecho a tener libros? Solo unos pocos. ¿Y quiénes podían tener tiempo para leer? Unos pocos. ¿Y quiénes podían aprender a leer? Unos pocos. Y esos pocos llegaron a ser gobierno. Pero después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 la radio llega pues y cambia esto. Entonces la gente ya no aprende, ya no se entera, ya no tiene noticias, no tiene información por la prensa, que era el mecanismo de control de la población durante toda la vida hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, el diario El Comercio, el diario Universo son el vínculo entre los ricos y los aristócratas. Pero la radio rompe con eso y se convierte en la gente, el medio que aglutina a las masas. Entonces, tener una radio, oír una canción, oír una música y oír las noticias era muy importante. Y la radio manipula a las masas de forma emocional, porque hay la radionovela, hay la canción, hay el poema, hay la noticia. Y este mecanismo de control de la población emocional que le da la radio es el que da origen a los caudillos. Hitler, Benito Mussolini, Velasco Ibarra en Ecuador. Y es la radio la que pone y quita gobiernos. Mi padre llegó a tener una radio, Radio Metropolitana y Radio El Sol. Y yo fui uno de los testigos oculares del poder de la radio. Pero después llega la televisión es una cosa mucho más cara que la radio, ya no era tan fácil tener una radio, las radios siguen siendo, sí, un entretenimiento, ya ha pasado a ser simplemente un medio de comunicación, de información, aunque Radio La Luna logró tumbar dos gobiernos, el gobierno de Abdalá Bucaram y el gobierno de el coronel Lucio Gutiérrez. Entonces la Radio La Luna fue la última de las radioemisoras con una gran influencia social. Desde los años 60, que comienza la televisión a llegar al Ecuador, la televisión, el televidente es ahora el individuo que decide quién es y quién no es el presidente. Y la televisión se convierte en el dueño de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra memoria, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, de nuestra vida. Las telenovelas nos son el primer estupefaciente, los partidos de fútbol el segundo estupefaciente, las noticias del tercer estupefaciente. Todo en la televisión se convierte en una adicción, en una estupefaciente, en una forma de manipulación. Y llega a ser tanto el poder de la televisión que cuando se produce la Guerra Fría y el fin de la Unión Soviética, no solamente en la Unión Soviética, sino en todos los países de Europa del Este, los protestantes no se iban contra el ejército. Si querían y se tomaban el canal de televisión, porque en esos países había un solo canal de televisión. Y el canal de televisión logró unificar la masa de manera extraordinaria. Había una sola radio y una sola televisión. Y entonces nadie podía pensar de otra manera que no pensara el Partido Comunista.
y usted podía bajar el volumen de la radio, pero no podía apagarla y no podía cambiar de estación porque todo, lo único que existía recorriendo usted el tren de Siberia durante 16 días, solo tenía que oír Radio Moscú. La radio y la televisión se convirtieron en el poder y la manipulación de la conciencia humana. Pero, desde el año que estamos viviendo, el 2020, que viene la pandemia, las cosas cambian. La Internet se convierte en el sistema educativo, en el sistema de trabajo, en el sistema de relación social y, no solamente eso, en el medio de información. Ya no es solamente medio de información, es medio de educación, es medio de trabajo. El Internet deja en la calle a la radio, a la televisión, porque la radio era magnífica, era maravillosa. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el Cabo San Francisco, perdón, la gente decía, dígale a la señora Zoila que me salga a recibir. Perdón, todavía no tengo el coronavirus. Espero que me salga a recibir allá en el río Repartidero, que lleve las 4 mulas. Y claro, no había teléfono, la radio se convirtió en el teléfono. Pero llegó el teléfono celular, llegó la televisión satelital. Eso fue un derrumbamiento total. Luego, la televisión. La televisión avisaba, mañana llegará el candidato y habrá una caravana. Todo el mundo iba allá. Y habrá repartición de trago, fiesta y baile. ¡Ay, más lindo todavía! Cojan el regalito, no se preocupen, el bote es secreto. Venga. Pero llegó la Internet. Y ahora con la Internet todo cambió. Usted ya no es el tonto que tiene un corazón enorme, una pasión. Cree en Barcelona, cree en Jaime Nebot y cree en Isidro Romero. No, ese ya no existe, ese ya es un ser primitivo, ese quedó en el siglo XX, quedó antes del 2020, antes de la pandemia, ese es el último dinosaurio de Ecuador. Hoy, los niños, los jóvenes y más aún los adultos son los fanáticos de la Internet. Ya no hay cómo verse, no hay cómo saludarse, no hay cómo darse un beso. La cuarentena, el distanciamiento social. La Internet. El tiempo real. Ya no se sabe, ya no hay que recibir noticias filtradas por periodistas. El vecino me chismorrea por Internet. Más interesante todavía. Esto cambia el candidato, las elecciones y los resultados. Hoy ya no podemos creer en aquellos que tienen un sucio pasado, porque el pasado está bien a la vista gracias a la Internet. Ya no tenemos una pequeña memoria y un gran corazón, tenemos un enorme corazón. Ya tenemos un pequeñísimo corazón y una enormísima memoria. Y por eso, en este momento, hemos cambiado toda nuestra manera de ver el mundo y las elecciones que se vienen en Ecuador serán las primeras elecciones de una nueva era. Gracias.